Hola, buenas, soy el Gran Maestro Álvaro Alonso y hoy vamos a comentar la partida de Faustino que juega contra la joven flamante campeona Blitz de Europa, Erin Roberts, y que ha jugado una de las variantes que yo he jugado un montón de veces con ambos colores y que recientemente también jugaron contra Faustino. Así que vamos a ver qué tal ha ido la partida. Empezó con KF3 y aquí tras D5, E3. Bueno, esto de hecho ya lo ha jugado alguna vez, pero bueno, Faustino ha jugado tantas cosas que buena suerte prepararte contra él. Entonces, KF6, C4, E6. Ahí KF3, todo esto es bastante común. Pero es bastante común de hace un par, 3 de años, día 4 ya, que mucha gente empezó a jugar así. Y a partir de ahí se empezó a como escribir un poco la teoría. De hecho, el primero fue Gamer, que lo empezó a jugar siempre. De hecho, yo tengo alguna partida que luego comentaremos contra Gamer. Yo lo he jugado de blancas varias veces, lo he jugado contra Sabrina, contra Shuvalova, lo jugué recientemente, de hecho, en el Open de Chicago, fue con otro orden. Pero la idea es que cuando el negro juega alfil de 6, juegas B3, y si juega B6 el negro, aquí la idea es transponer a una estructura de catalana bastante favorable. Es capturar en D5 y jugar G3. ¿Esto de dónde viene? Viene del principio fundamental que esta posición dentro de la catalana, en general si el blanco tiene esta posición y el negro aquí juega B6, esto es un error bastante grave, ya que aquí este tipo de estructura favorece siempre al blanco. ¿Por qué? Porque el peón de C está indirectamente aislado, ya que no tiene ninguna pieza que lo defienda en una casilla contigua, y no hay una casilla buena donde esté ese peón. Si está en C7, podremos presionarlo con el alfil, por ejemplo. Si está en C6, luego nos permitirá hacer E4 y el peón de C6 puede quedar rezagado. Si hace C5, es bastante probable que le quede este peón aislado o unos peones colgantes. Entonces siempre es muy importante para el negro, por eso muchas veces veis en la catalana que el negro juega C6 antes de hacer B6. ¿Vale? Entonces, este concepto estructural llevado al extremo es que a la mínima que te hacen B6, pues capturas en D5. Y aquí ya buscas jugar esas estructuras. Aquí, como podéis comprender, el blanco ha hecho varias jugadas de 3, B3 como poco flexibles y este alfil va a jugar por B2. Pero los principios son los mismos. Aquí hay un concepto general que cambia un poco, que es que esperas a que el negro te haga C5 para tú poder hacer D4 y quedarte con ese tipo de estructura bastante bueno. De hecho, se puede llegar desde muchas estructuras. De hecho, yo, por ejemplo, en el Open de Chicago, en la primera ronda, si queréis ver otro ejemplo de cómo va a ser más o menos esta partida, yo empecé con KF3, C4 y a E6 hice B3, ya que sabía que mi rival jugaba D5 y aquí alfil B2, este es un orden bastante sutil si sabéis que vuestro rival juega siempre D4. Y aquí me juego B6 y ahora capturé D5 y juego G3. Y veréis que luego acabamos jugando bastante lo mismo que la partida, es muy similar. De hecho, aquí juego con calle 2, que es bastante buena contra este orden, y a D4, a C5, D4 ya me quedé mejor, ya que ahora tenemos varios alfiles presionando en el centro y las piezas súper bien. Entonces, esto era para que veáis que esto es bastante conocido, ¿sí? Entonces yo creo que B6 es un error bastante grave a nivel de preparación, porque ya entras en unas posiciones que son poco prácticas, y de hecho Faustino lo había jugado recientemente con negras también. Entonces, aquí tras G3, enroque alfil G2. Aquí, por ejemplo, me acordé que yo también lo jugué contra Sabrina, creo recordar. Contra Sabrina Vega. No me acuerdo en qué torneo, no sé si eran por equipos. Y como no está en la base de datos, es que no me acuerdo. Pero sé que lo jugué y sé que me jugó con alfil A6, que es muy interesante. Y tras D3, C5, creo que fue contra Sabrina, sí, bastante seguro además. Y en Roque cae C6, hace un par de años o algo así. Y digamos que este setup no lo juega mucha gente, pero es bastante guay. Y molesta un poco, ya que no puedo jugar de la misma manera y el negro tiene un contrajuego más interesante. Es bastante poco habitual, ¿no? El problema es que si el negro juega normal, que es lo que como jugó, la posición blanca es un poco más cómoda, ¿no? Y aquí llegamos un poco a la posición crítica. Aquí torre 1, este plan yo también lo he hecho, de torre 2 y torre C2, esto lo popularizó bastante Gamer en 2022-23. De hecho, hasta aquí llegamos a esta posición. Yo tengo una partida contra él en 2023, en nuestros torneos de semirápidas online, de grandes maestros, que hice, por ejemplo, dama E7, D3, torre 8, torre 2. Para que veáis que este plan realmente es bastante conocido. Y tras caballo E5, torre C2, la idea es poner la torre en C2 y presionar en C7, así como me jugó Gamer nuevamente, insisto. Y aquí, por ejemplo, tras intercambiar un caballo y jugar alfil A8, aquí de hecho me quedé mejor ya inmediatamente, de que juego D4,
que D4 sin C5 ahora no tiene el mismo punch. De hecho, es bastante peor. Me das la casilla E4. De hecho, me quedé mejor aquí con caballo E4. Este alfil se queda encerrado y todas estas piezas se quedan un poco sin sentido, ¿sí? Entonces, aquí un poco la clave que vais a ver en esta partida y que me parece muy importante. El negro tiene que saber esperar. Esa es la gracia principal de esta variante. De hecho, habéis visto mi partida con Rose Altwell, que os la he pasado muy por encima. A la que me ha hecho C5, D4 y ya estoy contento. Entonces, gran parte de todos los errores de Lynn Roberts en esta partida, yo creo que son más teniendo en cuenta el no saber esperar o que es una posición que es difícil esperar. Yo me he quedado peor varias veces en estas posiciones. Entonces, torre C8, torre 2. Y aquí, otro de los puntos importantes de esta partida que me parece muy relevante en el caso de un torneo como este, de cómo te preparas para unos torneos, qué repertorios. KF3 de 5 y E3 es una cosa bastante habitual. Y de hecho, si aquí Elin jugó Dama E7, aquí H6 la jugó Faustino recientemente contra un tal Vincent Keimer, el campeonato del mundo, que se disputó en Doha, en el campeonato mutuo de rápidas. Y de hecho, H6 es muy fina, es una jugada de espera muy, muy buena. Y tras D3, B5, yo me acuerdo que este B5 ya hace muchos años, me acuerdo en 2021, una partida de Jaime Santos, era contra el Campeonato de Europa de Clubes, contra Kiboruchko, que creo que ya le jugaron de esta manera. O sea, es una idea que ya lleva bastantes años pero el B5 todavía no se ha popularizado tanto. Y funciona muy bien en esta estructura. De hecho, Keimer volvió a hacer D4 muy pronto y aquí, pues, Faustino, sí que hay un hueco en C5, pero este alfil está aquí encerrado, no lo va a aprovechar y de hecho se quedó bastante bien, aquí se quedó mejor. De hecho, aquí no tuvo ningún problema y de hecho Keimer luego tuvo que intentar marear la perdiz, pero no sacó ni para pipas, ¿no? Entonces, tenemos que el Faustino mismo ya dominaba esta posición con ambos colores. Esta también es una virtud para que veáis de su buen repertorio con negras, le permite, pues muchas veces, decir, bueno, voy a hacer esto porque sé cómo es lo bueno, sé cómo tiene que jugar el negro, lo tengo muy bien analizado. Y aquí, pues tras Dama E7 ya es una imprecisión que ha hecho un montón de gente. Y aquí, tras D3, ya se llega al, bueno, perfil de posición incómoda. Esta Dama en E7, tan pronto, resulta que muchas veces da una idea extra al blanco, también con E4, pero bueno, es más que, claro, aquí la fina es H6, que os voy a contar, es una posición muy técnica, que hay que entender hacia dónde van las cosas, ¿no? Entonces, estas dama E7, D3, caballo E5, alfil por, y aquí juego torre C2, que, bueno, aquí no es la más fina, pero nuevamente, si no conoces el B5, aquí B5 volvía a ser buena, ¿vale? El B5 estratégico. La idea es hacer B5 y quedarse ahí. O sea, no es una jugada que puedas encontrar si no la conoces. Entonces, de hecho, aquí, por ejemplo, era un poco mejor caballo A4. ¿Por qué? Porque evitas B5. Por eso seguramente sugería esta jugada, porque el B5 ya no es tan fuerte. De hecho, aquí haces torre C2 y estás evitando todo el rato B5 porque te meto caballo C5. No hay ninguna otra explicación. Pero torre C2 es súper normal. Y nuevamente, y más teniendo en cuenta si yo sé que mi rival no conoce B5, pues digo, pues la hago igual y a la siguiente viene caballo A4. De hecho, tras torre D8, que es una jugada de espera bueno, que denota que no sé muy bien hacia dónde ir, ¿no? Y claro, aquí después de torre C8, de hecho la mejor aquí era caballo A4. Aquí juego caballo 2, Faustino, que es buena igual, porque la idea es simplemente cambiar este alfil y presionar el peón de C7. De hecho, aquí Faustino jugó súper bajo el manual. Cogió el manual y ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar un caballo, tengo que cambiar este alfil. Y ahora tengo que presionar este punto, por eso veis un poco la idea de que B6 siempre es todo un poco débil. Si el negro tuviera B6, B7 y C6, no habría en absoluto ningún problema en esta posición. De hecho, estaría mejor el negro porque seguramente diría, bueno, ¿qué estás haciendo con las torres aquí? Tolai, quiero un Tolai. Y aquí, la diferencia con caballo 4 es que, bueno, aquí es bastante táctica, porque muchas veces aquí existe este torre por C7 galáctico, pero bueno, que no hace falta, es lo que quiero destacar. Por ejemplo, comparado con la partida, caballo por B2, C5 otra vez, tengo que mover este peón, si no me voy a quedar asfixiado, ¿no? Aquí, por ejemplo, D4 igual. Aquí D4, ¿por qué? Porque ya he cambiado el alfil, ya puedo cerrar la posición. Y tengo mi alfil catalán muy bonito y te voy a forzar que me cambies este peón. Y entonces ahí ya tendré las torres para entrar, tendrás un alfil muy pasivo, todo débil, todos los peones que los has movido demasiado. Por eso era un poco mejor caballo A4. No por el torre por C7 galáctico, aquí resulta que tienes dos torres por dama
y resulta que te hago dama 3 y no puedes defender los peones y a la vez, bueno, esto es todo muy, muy circunstancial, ¿vale? La idea la estratégica es esta, que aquí está mucho mejor el blanco. Y por ejemplo, si haces alfil de 6, aquí resulta que hay una idea táctica que es este dama F3 también galáctico, que te estoy haciendo alfil por F6. Y no puedes evitarlo porque si lo quitas te doy la calidad por aquí. Y bueno, en fin, aunque... O sea, este caballo 4 en general sí que es más fino porque el B5 es bueno. Quedaos con eso, no tampoco con tantos detalles dinámicos. Entonces, caballo 2, torre por. Y aquí juego bien bueno, C5, D4, caballo 4, KF4. Aquí hizo dama F6, que está muy bien, incrementando un poco la presión en F2, dejando las torres para, por si hace falta, que estén delante. Y bueno, indirectamente tocando esta torre. Y aquí Faustino hace torre B2, torre C2. Nuevamente, esta es otra de las claves de esta posición. Aquí se ha transformado la posición y el blanco pues tiene un poco el primer objetivo, que es tener esta presión sobre estos peones colgantes y tener todas las piezas bien colocadas. ¿Cuál es el problema? Que aquí no es tan fácil progresar. En caso de alfil por E4 te estás debilitando crónicamente en casillas blancas, también D por E4 clavaría el peón de D, no es que te puedas comer el peón de C gratis, también te la estás jugando, o sea, a la que des este alfil te la juegas a que, de hecho, aquí por ejemplo, imagino que en algún momento alfil C8 debería ser buena para recolocar ese alfil, no sé si aquí o incluso aquí, imagino, este alfil muchas veces lo quieres reponer hacia el otro lado, pero aquí, nuevamente, con un poco más de experiencia en este tipo de posiciones, pues puedes esperar. Y aquí la jugada que, si por ejemplo había 1000 jugadas, pero si ya sabes que no hay nada, en el sentido de que no hay, el blanco no puede mejorar su posición, la tiene súper ideal, puede empezarte a marear, de hecho está un poco mejor. Pero aquí, por ejemplo, hacer un G6, que es típica jugada cuando el blanco tiene alfil blanco, el caballo este que puede saltar, pues hacer un agujero a tu rey. Y, por ejemplo, hacer H6, hacer A5, A5 en algún momento quizá amenaza A4, y es muy típico en estas posiciones, si consigo hacer A4 te destruyo la estructura y es posible que se simplifique todo el flanco de dama. Entonces, imaginemos el peor caso para el negro, que se queda el peón de D aislado y se cambian estos 6 peones. Como solo está un flanco y solo hay una debilidad, es más fácil de defender. Y bueno, el peor de los... Por eso hacer A5 A4 muchas veces ayuda a generar ese contrajuego para que el blanco no esté tan entretenido hacia el flanco de dama y, bueno, y vayas también generando debilidades en la posición negra. Entonces, de hecho, ay, me he acordado, había un plan muy divertido. Y... ¿cómo era? Había un plan muy divertido que muchas veces si el blanco cerraba la puerta con D4, uno de los planes muy guays, por ejemplo, voy a ponerlo aquí porque si cerraba la puerta muchas veces con D4, uno de los planes que recomendaba era hacer C6, A5, cuando el blanco había hecho A4. Y llevar este caballo a B4, me acuerdo, cambiarlo y ya está. Y eres contento. Ya estás contento. O sea, yo esta posición me la había analizado bastante a nivel de estructura, sobre todo de entender qué quieres conseguir en cada posición. Y sobre todo, cuando tengáis que preparar esto, tenéis que pensar que hay que estar haciendo jugadas, que no puedes quedarte quieto. Aquí sí, aquí te leo a ti. Aquí sí que el concepto de Zussman se puede aplicar un poco más, que es que por el hecho de que tienes que mover, empeoras tu posición. Si aquí el in reverse hubiera dicho paso, hubiera sido mejor que la jugada que hizo. Entonces, aquí sí creo que se aplica un poco más el concepto, aunque no sea exactamente aquí. Problema de comer. Este alfil está muerto, estas dos torres te van a entrar por séptima y simplemente no tienes una respuesta ante torre C7. No es que sea nada súper sofisticado. Yo creo que también pasó un poco similar con la partida tan técnica que ganó a Erwin Lamy hace un par de días. Porque aquí podía mantener un poco la tensión, igual que Erwin tenía algunos momentos, pero intenta forzar el asunto y realmente tras dama por D4, muy bien, entendiendo que ahora el cambio de damas es muy adecuado, aquí simplemente no hay una jugada que nos guste mucho con negras. Por ejemplo, cae F6, una jugada un poco más defensiva. Yo imagino que simplemente poniendo la torre en séptima. Y luego, no sé exactamente cómo seguiría. Mi intuición me haría jugar H4 y buscar quizá ir coartando la libertad de este caballo. También podemos recolocar este caballo en E5. Simplemente es que este alfil nunca va a salir de aquí. O sea, me vas a poder como mucho cambiar una torre. De hecho, quizá yo haría, no sé si alfil F3 o H4 para liberar el rey. Y
Y pues, lo que digo, que como mucho vas a cambiar la torre, pero luego este alfil no va a salir igual. Y tiene que defender este peón de D5 que está defendido raramente. Y esta torre está pasiva, estos peones están en tercera, por lo tanto, a la que los empieza a amenazar van a empezar a caer. Es una posición que solo puedes perder. Entonces, claro, aquí el C por D es bastante sorprendente en el sentido que aquí no hay tanto. Bueno, sí que el blanco puede pseudo amenazar, pero realmente no hay tanto problema. Pero aquí ya la posición es te creas la ilusión de que por cambiar piezas vas a tener más. Y aquí torre 7, imagino que era la idea principal, pero tácticamente falla. Era la idea principal de Lin. No sé si falla de más de una manera, porque aquí, o sea, torre de 7, creo que era su primera idea, no sé, yo imagino. Pero aquí el problema es que, no sé, por ejemplo, se me ocurre que torre por y alfil h3 debería ganar, ¿no? O simplemente cae por d5, quizá. ¿No? Caballo por d5 gana, ¿no? Porque si torre por, alfil por, y te voy a comer el alfil o la torre, te estoy dando mate. Y si alfil por, te estoy dando mate ya. Y si mueves el caballo, pues te hago caballo por b6, y son dos de más, te tocó el alfil y luego te tocó esto. O sea, es que encima... entonces, claro, yo quizá creo que soñaba con esta idea, pero realmente falla tácticamente. El hecho de no haber hecho el G6, ajá, por ejemplo, estos pequeños detalles, ¿no? Hacer el hueco y luego ya ver qué pasa, ¿no? Es muy importante este tipo de profilaxis porque luego te metes en posiciones que tácticamente no funcionan. Y aquí hizo rey F8 y aquí remató muy bien Faustino. Si queréis parar y pensar cómo lo hizo y cómo... pero realmente fue una partida bastante de manual, no sé, hizo... O sea, una partida modelo de la variante, ¿no? De todo un poco lo que debes seguir haciendo poco a poco. Quizá tenía puntualmente, un poco como la partida del otro día, algunas finuras galácticas, pero en general todo muy bien ordenado, entendiendo muy bien la posición, que es su punto fuerte. Y precisamente por eso, el alfil, el B6 y jugar así superficial, a mí me parece un error bastante grave contra Faustino. Que a ver, está muy bien preparado, por encima estas posiciones técnicas las domina muy bien. Entonces, torre por, rey por, torre jaque, torre de 7 y aquí obviamente Faustino no cambió las torres, sino que hizo torre por b7. Y simplemente una secuencia forzada y gana una pieza entera. Y a ver, el único problema en este tipo de posiciones es que la torre negra esté en D2, que te capturen en A2 y al menos el negro tenga la opción de generar un pasado, pero aquí es que encima tengo un peón de más. Torre B8 intenta entrar, caballo E3, rey F1 y aquí cae C4 y no, ya abandono porque es que el rey ni puede entrar, te estoy comiendo el peón, todas las piezas blancas se defienden entre sí, no hay ninguna oportunidad y más adelante blanco va a ir simplemente comiéndose todos los peones y ganando la partida. Con esto Faustino se pone con +2, realmente un torneo espectacular, una partida muy muy cómoda, muy muy buena, una variante que bueno, él aprendió muy bien con negras y ahora ha dicho, pues ¿por qué no la voy a hacer tío de blancas? ¿No? Entonces también aquí vemos premiado un poco el esfuerzo de ser dirigente con tu repertorio, de estudiar bien y que a veces vuestro rival no va a jugar lo más fino. Esta idea, ya os digo, no considero que sea muy fresca, considero que es peligroso desde hace tiempo y quizá Elin intentando jugar otra cosa o quizá ha hecho algo que no hace habitualmente y le han colado, digamos que la han cazado, a veces me pasa a muchos, ¿no? Que te hacen una cosa muy nueva, ¿no? Algo que no te esperas y te hacen una que justo ese día no te habías mirado, ¿no? Y más contra Faustino que hace E4, D4, C4, KF3 y lo que le pongas. Así que nada, espero que más o menos hayáis entendido los principios de esta estructura, sobre todo esta estructura, por qué el blanco la busca en este orden e intenta, pues bueno, molestar bastante. También voy a añadir una pequeña idea también, que aquí muchas veces con enroque, alfil B2 y G4 muchas veces da bastante miedo, por eso también B6 quizá ha sido una manera de intentar evitar las aguas, pero ha entrado en la batalla técnica de Faustino. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.